Señor bendiga a todos en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios que Dios nos permite reunirnos, congregarnos en su pueblo, ¿no? Como bien decía Dionisio, por la gran misericordia de Dios que nos ha ayudado a entender su palabra. Mencionando otro texto que decía Dionisio, dice la Escritura que entenderán los entendidos, mas los impíos no entenderán. Esto se da justamente en un cumplimiento de la Escritura, en un tiempo como han pasado históricamente, y hay testimonios en la Escritura de hijos de Dios que esperaban, según la Escritura, lo que habría de acontecer, y entendían ellos y administraban, dice en cierta parte de la Escritura, acerca de estos padecimientos que hablaban que habrían de venir o de cumplirse en Cristo. Muchos profetas lo hicieron. Ahora, acordándome una palabra que dijo la hermana, ¿no? Qué lindo, que llegaron un momento en el comienzo que tenían los himnarios para alabar al Señor, pero no tenían la música, sino que tenía que venir alguien que lo supiera para poder aprender. Y así es la palabra de Dios, en la misma manera. Como el caso aquel de Felipe, el evangelista, que iba predicando el evangelio de Cristo y anunciando al Señor, el Salvador. Y dice que llegó a cierto lugar e iba un eunuco, un príncipe de un reinado, de la reina de Candace. Dice que venía leyendo las Escrituras. Dice que el Hijo de Dios, Felipe, se acercó a aquel lugar que iba ese eunuco y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y aquella persona dijo: no entiendo. Y venía leyendo, si mal no recuerdo, en Isaías, profeta, cerca de Cristo. Dice: ¿cómo entenderé si alguien no me explica? ¿No? ¿Qué humildad y qué temor de Dios en aquella persona que también le dio lugar a Dios, para que el Hijo de Dios le anunciase el Evangelio y a Cristo, que en aquellos días se había cumplido esa Escritura. Y así ha sido Dios en la historia, enviando, como dice la Escritura, que son bienaventurados los pies del que trae las buenas nuevas del Evangelio de la paz, el Evangelio de los bienes de la salvación. Así es Dios. Pero Dios primeramente tuvo que manifestarse con sus hijos. Tuvo que hablar con sus hijos. Tuvo que revelar, como dice la Escritura, a sus siervos los profetas. Hacerles saber las cosas que habrían de venir. Por eso es infinita la misericordia de Dios, que envía a sus hijos para salvar, siempre para salvar al ser humano. Y es el ser humano el que porfía contra Dios, el que se atreve contra Dios, porque muchos toman el lugar de Dios
como si fuesen enviados, como si fuesen maestros de parte de Dios, y está lleno el mundo de gente que dice ser apóstoles, maestros, pastores, doctores, evangelistas, donde todos estos que han creído en el Señor Jesucristo creen porque Dios puso a unas criaturas de Él en el principio, como fueron los apóstoles, como lo fue el Señor, el Hijo de Dios. Están haciendo lo mismo que hacían en el tiempo de la ley, cuando aquellos religiosos, decía el Señor, sobre la cátedra de Moisés se sentaron. Haced, dice, todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos hablaban la palabra de Dios, pero se habían sentado en un lugar que no le correspondía. Igual ahora no le corresponde, si bien tienen la palabra de Dios, la Biblia, pero no le corresponde, porque esto tuvo un inicio hace 2000 años, y Dios o el Señor eligió a los 12 y los envió, y el Espíritu Santo era en ellos y con ellos, y ha llegado hasta nosotros, o al mundo llegó esa palabra. Nosotros estamos con una palabra que sigue a esa palabra de los discípulos, como estaba prometida, ¿no? Pero hay que darle lugar a Dios, hay que darle lugar al tiempo de Dios. Nosotros, los seres humanos, no manejamos el tiempo, no lo manejamos, aunque a la gente le parece que dispone del tiempo. Tampoco manejamos las cosas de Dios, no las podemos manejar, a Dios mucho menos. Y ha llegado el tiempo de esta misericordia que nos enseña a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, y el camino que Dios nos ha propuesto o nos ha enseñado por esa manifestación del Espíritu Santo con un hijo de Él, ¿no? Como lo fue el pastor Aquiles. Yo voy a estar continuando un tema que toqué en la última prédica, ¿no? Pero siempre con esa referencia o con ese lugar que nos corresponde, no como un maestro como lo fue el pastor Aquiles, no, un hijo de Dios directamente enseñado por él. Nosotros aprendimos la palabra como la han escuchado todos y mucha gente, pero desde el lugar que nos corresponde, de lo que hemos entendido, como dice la Escritura, entenderán los entendidos, nosotros hablamos. Pero llegará el momento que Dios tomará de lo suyo, como dice la Escritura, y nos hará saber de sus hijos que tomarán su lugar correspondiente en Pueblo Santo. Pero estamos por este Hijo de Dios, por este profeta del último tiempo de los gentiles, que Dios le enseñó todas las cosas. Y en este tiempo, justamente, como bien decía Dionisio, la misericordia de Dios se ha manifestado inmensamente, porque ha traído luz a este mundo que la necesita, que está en tinieblas, aunque se crea en Dios, está en tinieblas, que no nos ha permitido humanamente, o como hijos de Dios, es prueba evidente de las religiones, la separación, la desunión, la división que tiene uno contra el otro. No por Dios, sino
por los hombres que no entendieron porque no había llegado el tiempo. Hubo una enseñanza en el principio, pero esa enseñanza se dejó. Aquella unidad o hermandad se rompió. El trabajo que hizo Dios con sus hijos se deshizo. Pero, sabiendo Dios todas estas cosas, se reservó el tiempo, y vuelvo a reiterar, de esta gracia o misericordia, como bien decía Dionisio. Bueno, voy a seguir entonces en la palabra que estuve hablando la última vez. En Tesalonicenses, el capítulo 5. Desde el versículo 9. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 9. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios envió, como dice la palabra de Dios, y todos los cristianos debajo del cielo lo saben, un texto que dice, ¿no?, que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Esta vida eterna está en el Hijo de Dios. Eso todo el mundo lo ha creído. Pero este Hijo de Dios tiene una enseñanza, una doctrina que dejó. No solo lo que la humanidad cree del sacrificio, el derramamiento de sangre en el principio, sino que dejó una doctrina, una enseñanza para que la humanidad continuase. O sea, se salvase por esa enseñanza, como está escrito en los Hechos de los discípulos, que el Señor añadía a esa iglesia del principio los que debían de ser salvos, ¿no? Porque la gente aceptaba la enseñanza de Dios y se unían de las diferentes sectas y religiones de la época, y dice que ellos en aquel entonces eran con la misma mente y el mismo parecer, ¿no? Había una obediencia a Dios, a la doctrina, y nadie dice que decía ser suyo propio las cosas. El que tenía era como el que no tenía. Había una igualdad total, que en las religiones no lo había. En las sectas todo lo contrario, una rivalidad, una discordia de ser uno más que el otro, de creer uno en aquel templo de Jerusalén o el otro en el pozo de Jacob, como la mujer samaritana o los samaritanos, o el otro en el rey Herodes. Igual no estamos, la humanidad está igual ahora, creyendo en la grandeza de las religiones o de sus maestros que tienen, al cual tienen la mejor doctrina para salvarse, ¿no? Así lo creen y así se han mantenido, predicando de Dios y de Cristo. Pero, ¿cómo están? ¿Cómo la primera iglesia, los discípulos? ¿Como esa unidad? No. Están semejantemente a como estaban antes, en el tiempo de la ley, antes de Cristo, antes de los discípulos. Rivalizando se encuentra el mundo. Por eso dice esta escritura
que Dios manifestó su amor, no nos puso para ira, envió a su Hijo para salvarnos, pero tiene que haber una obediencia de los cristianos, de los hijos de Dios a Cristo, colocarnos en Él, colocarnos en la enseñanza que nos hace hermanos, que nos hace iguales, que nos hace hacer sin asesión de personas entre nosotros, porque nuestro Maestro es uno, el Cristo, y todos nosotros hermanos. Leemos un poquito más abajo en el 10, dice, el cual murió por nosotros, para o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivo o muerto, vivamos juntamente con Él. Pero no como la gente lo cree, con el nombre de Cristo, no. Con Él, con la enseñanza, con la doctrina, con la manifestación de Él. Así como se manifestaba con los discípulos. Él era con ellos. De tal manera que cuando el apóstol Pablo, antes de ser apartado, el Señor en camino a Damasco que se le aparece, le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? El Señor era con ellos, aquellos eran hijos de Dios, que estaban a favor de la salvación de la humanidad. En el versículo 11, por lo cual, consolados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis, en un cuerpo. ¿Qué consolación? Imagínense las religiones. No lo hacen los unos a los otros, lo hacen para su religión, para los fieles, pero así como era la doctrina, donde había la igualdad y había una edificación en un cuerpo, en los mismos cimientos, eran edificados en la misma enseñanza, en el mismo principio, y eso crecía, ¿no? Eran añadidos, dice 3.000, 5.000, no sabemos cuántos más, pero todos a ese cuerpo que dejó el Señor Jesucristo. Esos 12 que después fueron más. Y así tiene que ser la edificación del cuerpo a eso que es el mismo Señor. Como dije en la prédica anterior, el mismo Señor es. Hay un solo ministerio y el mismo Señor es. En el 12, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz, dice, los unos con los otros. El apóstol escribe acerca justamente de los que trabajaban a favor de todos, pero eran por la misma doctrina. Que los reconocieran, sí, pero a favor de la misma doctrina, como él enviaba a Timoteo, a Tito, tenía varios ayudadores que trabajaban y muchas veces los enviaba para que impidieran que salieran enseñanzas que no correspondían a la doctrina de Cristo, para que impidiesen, ¿no? Y que eso no se siguiese. Y esto que dice aquí es justamente lo que hablaba hoy, ¿no? Que nosotros, como predicadores, somos en la misma manera. De lo que hemos entendido, hablamos como el pastor enseñó y nos daba lugar, pero no tiene nada que ver
esto que hacemos con lo que es una elección, un hijo de Dios. No es lo mismo. ¿No? Sí dice el apóstol que reconozcan a los que trabajan en esta obra que es para salvación. Lo vuelvo a leer. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, o sea, por la palabra, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. ¿No? Esta es una obra de Dios, el pueblo santo, y una enseñanza que así como la reveló Dios, la va a llevar Dios por sus hijos hacia adelante. No tengo duda que llegado el momento Dios se manifestará y confirmará a los suyos. Dice, mirad en el 15, en el 14, perdón. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con nosotros y para con todos. ¿No? Todo es una amonestación y una enseñanza y una exhortación para cómo conducirnos, para cómo conducirse los hermanos, ¿no? De todas estas palabras del apóstol Pablo, que era un maestro de Dios, ¿no? Maestro de los gentiles, como fue enseñado, así también él enseñó. Y lo más importante, que dejó ha llegado por Dios todo este material para nosotros los gentiles, para que se pueda hacer y cumplirse lo que el Señor ha mandado. Así como comenzó en el principio, así se tiene que terminar. Y así vendrá el Señor a levantar los frutos de esta enseñanza. ¿No? Pero tenemos que practicarla, ponerla por obra. Pero no podemos, o el mundo no puede poner por obra porque no había habido conocimiento. Recién ahora tenemos esta medida por la manifestación de Dios. Si no, la ignoramos también en la misma manera que otros. En el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandamiento, una enseñanza que nos exhorta el apóstol para hacerla. Tenemos que procurarla, llegar a eso que nos ha dejado y saber que es que Dios es real, que esto no es una letra, no es un libro de cuentos. Nuestro Dios es vivo, nuestro Dios vive y Él es el que ha determinado, como dije hoy, la enseñanza, usando a sus hijos por esa infinita misericordia en la cual hoy nosotros estamos.
pero que Dios nos ayude para hacerlo, porque no es fácil. Pero sin duda que estos hijos de Dios dice que eran un espectáculo, ¿no? A los hombres, a los ángeles, por todo lo que padecieron y lo lograron, ¿no? Anunciar a Cristo y dejar su enseñanza hecha carne, no solo escrita para nosotros, sino hecha carne en la gente de aquel entonces. Dice en ciertas palabras, no sé si en los Corintios, dice: vosotros sois como libros abiertos. Aquella gente era realmente, había encarnado a Cristo. Y a los que no habían, o habían vuelto atrás, como los Gálatas, les decía: tenéis necesidad de que Cristo sea formado nuevamente en vosotros, ¿no? El trabajo y el sacrificio de Pablo y de todos los hijos de Dios, ¿no? Que se esmeraban en toda manera para predicar a Cristo. Aún dice los de su propia carne. Al flaco como flaco, dice, al rico como rico, y al pobre como pobre. Pero dice, de tal manera, dice, que fuera posible ganar, dice, a alguno en esa manera. Pero lo cierto es que hoy tenemos este presente y esta misericordia de Dios que está vigente, que está transcurriendo el tiempo y que ha llegado a nosotros. Que ha llegado a nosotros. A no volvernos atrás ni que hablar. A no dejar pasar esto que Dios nos ha hecho llegar a nosotros. La entiendo en esa manera como ha pasado en otros tiempos, de que la gente menospreció la prédica y a los hijos de Dios y perecieron. Pasó en el tiempo Noé, pasó en el tiempo de los profetas de la ley, pasó con los discípulos, porque no todos creyeron, así como algunos fueron para salvación, otros para perdición, porque están las dos cosas, ¿no? Leemos un poquito más abajo. En el versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinando todo, retener lo bueno. El Señor en su palabra nos manda, o en sus enseñanzas, a escudriñar, especialmente la palabra de Dios, ¿no? Porque a nosotros nos parece que está la vida eterna, ¿no? Eso pienso que es la mayor cosa que tenemos de parte de Dios, su palabra, para investigarla, escudriñarla, examinarla, porque estas palabras, como dije hoy, y hacía esa comparación con lo que la hermana decía, digo, no todo el mundo la entiende, no la entiende, como también lo dijo Dionisio en sus palabras al principio, no la pueden entender, porque no es para ellos. O sea, dado a entender, quizás con el tiempo, con las prédicas, lleguen y entiendan, pero no en este momento.
Si la entendiesen, la tenían ellos y nosotros no. Pero Dios se ha manifestado primeramente en este país, el Uruguay, por un hijo de Él. Y Él estuvo anunciando esta palabra por muchos años. Quizás haya algún hermano en el mundo que tenga el mismo sentido como hijo de Dios de la Escritura por el Espíritu Santo. Quizás lo haya. ¿No? Quizás lo haya. Pero lo cierto es que ha salido desde este país al mundo y sigue saliendo. Pero esto tuvo un principio acá en este país, ¿no? Digo esto porque aún los que tienen la Escritura tienen cambiado muchos textos en el mundo de la palabra de Dios. Han sido adulterada la palabra de Dios, donde dice en textos, por ejemplo, que nosotros sabemos, por Dios lógicamente, ¿no? Cuando dice la Escritura que no es de particular interpretación, se le ha puesto que no es de interpretación privada, ¿no? Cambió totalmente el sentido y hoy se lee la Escritura en cualquier parte del mundo y cualquiera interpreta de acuerdo a la doctrina que tiene, la lee y la aplica para esa iglesia. Pero lo cierto es que la Escritura vino, como dice y está escrito, vino por inspiración, no vino por voluntad humana, sino dice que santos hijos de Dios hablaron o escribieron por el Espíritu Santo. Si Dios la hizo escribir o dejaron escrito por el Espíritu Santo, ¿cómo la gente sin el Espíritu Santo podrá interpretar lo mismo que escribieron? O el mismo sentido que escribieron los hijos de Dios. Tuvo que Dios, pasado el tiempo, manifestarse y enseñar a un hijo de Él con el sentido único que tiene el Espíritu Santo. Una sola enseñanza para todos. Para todos. Pero las religiones pueden decir que tienen el Espíritu. Lo pueden decir como lo dicen. Pero demostrablemente la enseñanza única del Espíritu Santo no lo tienen. Es mentira. Es mentira. Porque si no tendrían una enseñanza sola, serían hermanos todas las religiones, porque el Espíritu Santo los enseñó. Tendrían un solo Padre, un solo Maestro, un solo bautismo, una sola fe, una sola enseñanza. Pero no la tienen. Tienen la palabra que han interpretado según sus escuelas, sus seminarios, ¿no? Sus maestros. Pero no tienen la enseñanza directa como la tuvo el pastor Aquiles, como la tuvo el apóstol Pablo, que dice: no consultó con carne ni con sangre. No consultó humanamente con nadie, sino que directamente. Por eso me atrevo a decir, ¿no?, que esta enseñanza sale o salió del Uruguay desde que el pastor Aquiles comenzó por el Espíritu Santo, que le enseñó a predicar, ¿no?, con un solo sentido, como fue el de los apóstoles. Leemos un poquito más abajo. El versículo 22 dice: apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que en vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo vuelvo a leer, dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo
sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará, ¿no? El Señor. Por la palabra que nos limpia y nos santifica, porque la entendemos para ser guardados en esta manera que dice el apóstol y enseña, ¿no? Si no hubiera un entendimiento de lo que está bien, de lo que está mal, ¿cómo nos libraríamos si estamos en las obras justamente que la Escritura nos dice que no tienen promesa de vida, que no son para vida, sino para muerte, ¿no? Hoy entendemos, pero por la misericordia de Dios lo entendemos, ¿no? Porque Él se propuso, porque Él lo determinó para con nosotros los gentiles. Aprovechemos esta gracia, ¿no? Que Dios nos ha acercado a los seres humanos todos, ¿no? Con este tiempo que Él tenía determinado. Aprovechemos el tiempo, su misericordia, su amor, que es justamente en su palabra y por Dios mismo, por su Espíritu Santo. Como dije en la última prédica, como Él lo prometió, el Espíritu de verdad, ¿no? Cuando viniese, dice, nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas, ¿no? Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, que es Dios mismo, con los hombres, ¿no? Y lógicamente vuelvo a reiterar, con sus instrumentos, sus hijos, ¿no? Que Dios mismo los enseñe. Bueno, Dios bendiga a todos. Dejo la enseñanza o la prédica por acá porque pienso que Dios ha puesto ya en nosotros esto que yo he hablado. Lo sabemos, pero nuestra labor, como bien lo leí, es reiterarla, predicarla, amonestar, como dice el apóstol Pablo, a los hermanos, corregir con la medida que Dios ha puesto en nosotros. Pero la obra, como dice el Señor la hace, ¿no? Esa limpieza o santificación para prepararnos para la segunda venida de Cristo, ¿no? Como dijo, para terminar, a Pedro, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? O sea que era necesario en este último tiempo, como lo fue en el principio, la prédica que estaba prometida por el Señor Jesucristo, su evangelio por testimonio, el que va a hacer la obra en el mundo. Dios bendiga a todos.